Escucha, oh pueblo, la palabra que ha sido entregada desde los siglos, grabada no en tablas de piedra solamente, sino en lo más profundo del corazón del creyente. Porque desde el principio de los tiempos, el Señor Dios ha hablado con voz poderosa a quienes han puesto su confianza en Él, y ninguno de los que lo han buscado de verdad ha sido abandonado en la hora de la prueba. Y dice el Señor por medio de su profeta Isaías, en el capítulo 40 de su libro sagrado: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No se cansa ni se fatiga, y su entendimiento es insondable. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los jóvenes se fatigan y se cansan, los mozos flaquean y caen. Pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40, 28, 31. He aquí pues, la primera verdad que toda alma ha de grabar en su memoria: la fe no es pasividad, sino la acción de quien pone su esperanza en el Dios que no falla. Y quien espera en Él no espera en vano, por el peso de la prueba y la fortaleza de la fe. Mas en el camino de la vida, el fiel siervo habrá de cruzar valles oscuros. Habrá noches en que la duda aceche como lobo hambriento, y días en que las rodillas tiemblen bajo el peso del sufrimiento. Y sin embargo, fue en esas mismas noches cuando los siervos de Dios hallaron el resplandor más puro de su gloria. Recordad a Job, el varón perfecto de la tierra de Uz, cuya historia es testimonio eterno de lo que la fe puede sostener. Despojado de hacienda, de hijos, de salud, cubierto de llagas de pies a cabeza, postrado entre cenizas, aún así alzó su voz y proclamó: Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro. ¿Acaso no es esto la fe en su forma más pura? No la fe que florece bajo el sol del bienestar, sino la que se afirma como roca cuando todo lo visible se desmorona. Porque la fe verdadera no niega la tormenta, camina a través de ella con los ojos puestos en aquel que calma los mares, Abraham, padre de los creyentes. Y si hemos de hablar de fe que da fuerzas, hemos de hablar de Abraham, a quien el Señor llamó desde Ur de los Caldeos y le dijo: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y Abraham partió sin saber a dónde iba, sostenido únicamente por la palabra de aquel en quien creía. Tenía 100 años cuando el Señor le prometió un hijo, y el cuerpo de Sara estaba ya muerto para la maternidad. Pero el apóstol Pablo nos revela el secreto de su fortaleza. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Romanos 4, 18, 21. Oíd bien, creyó en esperanza contra esperanza. Cuando toda evidencia humana decía imposible, la fe de Abraham decía Dios puede, y esa fe fue contada por justicia. Porque la fe que fortalece no es la que espera lo fácil, sino la que se afirma en lo imposible cuando Dios lo ha prometido. Santiago y la fe que obra. Mas adviértase que esta fe poderosa no es mera contemplación. El apóstol Santiago, hermano del Señor, enseñó con palabras claras como el agua de manantial que la fe que no produce obras está muerta, como cuerpo sin espíritu. Pues así como el árbol se conoce por sus frutos, la fe se conoce por lo que transforma. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago 1, 3, 4. ¿Lo comprendéis, hijos? La prueba no destruye la fe, la purifica. Como el fuego afina el oro en el crisol y lo despoja de toda escoria,
Así las tribulaciones de esta vida, cuando se atraviesan con fe, pulen el alma del creyente y la hacen más fuerte, más brillante, más parecida a la imagen de su Hacedor. El escudo y la armadura. Y el apóstol Pablo, escribiendo desde las prisiones de Roma a la iglesia de Éfeso, nos entrega una de las imágenes más poderosas de toda la Escritura. El creyente como guerrero, revestido de la armadura de Dios, y entre todas las piezas de esa armadura sagrada, una sola tiene el poder de apagar los dardos encendidos del maligno. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Efesios 6:16. Sobre todo, dice el apóstol, sobre todo el escudo de la fe. No es ornamento decorativo, es arma de guerra espiritual. El que camina con fe no camina desprotegido. Cada vez que el enemigo lanza su dardo de duda, de temor, de desesperanza, el escudo de la fe lo detiene en seco. Porque quien cree en el Dios Todopoderoso sabe que ningún arma forjada contra él prosperará. Ve la nube de testigos. Y si aún dudáis, alzad los ojos y contemplad la gran nube de testigos que os rodea. Moisés, que cruzó el mar en seco porque creyó. Josué, cuyas murallas cayeron no por maquinaria de guerra, sino por la fe del pueblo que marchó 7 días alrededor de Jericó. David, el pastor de ovejas que enfrentó al gigante con 5 piedras y una fe inconmovible. Esther, que se presentó ante el rey sabiendo que podía morir, pero que confió en el propósito eterno de su Dios. Hebreos 12:1-2. Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el principio y el fin de toda fe verdadera, el que siendo el Hijo de Dios, bebió hasta las heces el cáliz del sufrimiento, y lo hizo por el gozo puesto delante de él. Y al tercer día la tumba quedó vacía, y con ella quedó vencida para siempre toda duda sobre el poder de Dios. Viste la promesa que permanece. Por tanto, oh alma que lees estas palabras en la quietud de tu corazón, sabe que el Señor tu Dios no ha cambiado. El que fortaleció a Abraham, a Job, a Moisés, a Esther, a David, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y su palabra permanece firme como el cielo estrellado sobre la tierra. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Qué más puede necesitar el alma del creyente? Tiene la promesa del Eterno, tiene el escudo de la fe, tiene el ejemplo de quienes corrieron la carrera antes que él, y tiene, sobre todas las cosas, la presencia viva del Señor Jesucristo, que prometió: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. No temas, pues, a la tormenta, no desmayes en el valle. Levanta tus ojos a los montes, porque tu socorro viene del Señor. La fe no te promete ausencia de prueba, te promete algo mucho mayor: la compañía del Dios Todopoderoso en medio de ella, y la victoria al final del camino. Que esta palabra sea lámpara a tus pies y lumbrera a tu camino. Que la fe que nace de oír la palabra de Dios te fortalezca en todo tiempo, en toda prueba, en toda hora. Porque fiel es el que prometió, y lo que prometió lo cumplirá. Amén.